Hola a todos. Antes que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Marcelino Sion, soy maestro internacional de ajedrez y el director del torneo magistral de ajedrez Ciudad de León. Eh, Esta es una iniciativa que vamos a llevar a cabo en el portal de León Noticias para hacerles más llevadero este confinamiento en esta situación tan tremenda que estamos viviendo. Y bueno, vamos a colgar en la web de León Noticias unos vídeos que van a dar un repaso a todos los campeones mundiales de ajedrez. Es un repaso a la historia de los mejores jugadores de todos los tiempos del ajedrez mundial y vamos a comentar estos vídeos tanto el gran maestro leonés Jaime Santos como yo mismo. Hoy comienzo yo y voy a hablarles del primer campeón mundial oficial que se conoce, que es el austriaco, nacido en Praga, que en aquellos momentos formaba parte del Imperio Austrohúngaro, Wilhelm Steinitz. Steinitz, que nació en el año 1836, fue el primer campeón mundial oficial de la historia del ajedrez y hoy vamos a mostrarles una de sus partidas. No hay nada mejor para comprender, digamos, la obra, el legado de un jugador de ajedrez de este nivel que ver sus propias partidas. Hoy les voy a mostrar una que le enfrentó a otro grande de la época, que era el ruso Mikhail Chigorin, del que se dice que fue el jugador, digamos, del que parte la escuela rusa de ajedrez, que posteriormente se hizo muy famosa, digamos, en el periodo amplio de gobierno de la Unión Soviética, ¿no? Chigorin, que era un jugador, un brillante táctico, un brillante jugador de ataque, fue funcionario, empezó a jugar muy tarde, con 16 o 17 años, que es una edad relativamente tardía para aprender ajedrez. No, en ese momento no se sintió demasiado interesado, acabó su carrera e hizo sus oposiciones, acabó siendo funcionario del imperio del zar, pero cuando tenía 23 o 24 años tuvo un rebrote de la afición del ajedrez y dejó todo para dedicarse al juego, ¿no? Y se hizo jugador profesional, jugó diversos torneos por todas partes del mundo y acabó siendo uno de los 3 o 4 mejores jugadores de la época. Y por supuesto consiguió que un mecenas, en aquella época era así, un mecenas pusiera la bolsa de dinero suficiente como para tentar al campeón mundial, que era Steinitz, para que pusiera en juego su título contra él. Se jugaron 2 matches, creo recordar, entre ambos jugadores y fueron en la Habana, hacia finales del siglo XIX. Esta es una partida de uno de esos matches y es muy característica del juego de ambos, ¿no? Pero sobre todo refleja muy bien lo que fue Steinitz. Steinitz fue un jugador que desarrolló los principios fundamentales de la estrategia del ajedrez que han llegado hasta nuestros días. Es decir, fue un gran investigador del juego. Tengo que decirles que los jugadores de ajedrez se clasifican básicamente en dos grandes grupos. Unos son los pensadores, los filósofos del ajedrez, los que quieren encontrar la verdad del ajedrez, los que quieren, de una forma quizá maximalista, encontrar la mejor jugada cada vez. Y otros son los jugadores que simplemente quieren competir bien, son mucho más prácticos, no buscan la mejor jugada, pero sí hacer una buena jugada cada vez y ven la competición desde un aspecto de vista quizá más psicológico, ¿no? Ejemplos de jugadores y pensadores, pues hay muchos. Por ejemplo, pensadores pueden ser Alekhine, puede ser Fischer, puede ser Kasparov, que eran jugadores que querían encontrar la esencia del ajedrez, del juego en cada partida. Y jugadores, pues podríamos hablar de Capablanca, Lasker o más próximo a nuestros tiempos, el gran maestro y campeón mundial durante muchos años, Anatoly Karpov. Como digo, Steinitz formaba parte de este tipo de jugador, de los pensadores, y Chigorin era más bien un jugador práctico, ¿no? Un jugador muy agresivo, muy táctico,
pero no se preocupaba tanto de encontrar siempre la mejor jugada, sino de crear ajedrez brillante y, digamos, agradable de ver para el público, ¿no? Esta partida es un choque de esos dos estilos y vamos a ver aquí cómo se desarrolló. La partida comenzó así, Steinitz era el jugador de blancas y esto se llama Apertura Española y se llama así porque en homenaje a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del siglo XVI, nuestro clérigo Ruy López de Segura, que fue considerado en su momento como el mejor jugador del mundo conocido en aquella época. Se llama Apertura Española o Ruy López en honor a este clérigo español que pasó a la posteridad por su habilidad jugando al ajedrez, ¿no? Chigorin escoge la jugada caballo F6. Esto es una jugada que hoy día también se juega muchísimo, pero en aquella época tengan ustedes en cuenta que las defensas que se utilizaban contra la jugada peón de rey eran muy limitadas. Prácticamente todos los jugadores respondían a la jugada E4 con la jugada E5, es decir, a este movimiento casi siempre se respondía con el equivalente isimétrico E5. Steinitz jugó D3. Esta es una jugada prácticamente made in Steinitz. No es la jugada principal en esta posición, ni siquiera lo es en los tiempos actuales. La jugada principal en esta posición es enroque. Creo que la tenemos aquí. Es enroque. Y la línea principal continúa con la captura del peón E4, la jugada D4, caballo D6, atacando el alfil este que está aquí en B5, alfil por caballo, peón por, caballo F5, dama por D8 y rey por D8. Esta posición, que se conoce como defensa berlinesa, es una posición de lo más jugada en la actualidad. Los orígenes de la popularidad de esta línea se deben a un enfrentamiento por el título mundial entre Kasparov y Kramnik. Kramnik con negras decidió, digamos, acogerse a esta defensa con la intención, y yo creo que una valoración psicológica correcta, de que Kasparov era un jugador menos peligroso sin damas en el tablero que con damas. Entonces se escogió esta línea, que es una línea muy compleja, mucho más de lo que parece inicialmente. Como pueden ver, las negras han perdido el enroque, aunque esto no es que tenga gran importancia, porque ya no hay damas en el tablero y la posición es más tranquila. Lo fundamental en esta posición es que las blancas tienen una mayoría de peones, como ven aquí, con el peón E5, F2, G2, H2, contra estos tres peones de las negras, mientras que la mayoría de peones negra en el flanco de dama no tiene la misma validez porque tiene peones doblados en C, y esto es un hándicap, ¿no? Sin embargo, las negras tienen buenas armas a su favor, disponen de la pareja de alfiles, que es siempre importante en una posición razonablemente abierta, y sobre todo hay un factor importante, que es que este peón E5 está avanzado en esa casilla, lo que permite que casillas como esta, F5 o D5, sean asequibles a las piezas negras. Aparte de que este peón, al estar avanzado, también puede requerir defensa en algún momento. Si el peón estuviera en E4, en lugar de en E5, la posición sería mucho más favorable para las blancas. Pero el asunto, el intríngulis de la posición, es justamente que ese peón está en E5. Esta, como digo, es una posición muy jugada en la actualidad por los mejores jugadores del mundo, sin que haya un balance definitivo, ¿no? La lucha está más o menos equilibrada entre las posibilidades de ambos bandos. Pero bueno, eso hubiera sido lo normal en aquel momento, pero Steinitz escogió la jugada de 3, que es una línea mucho más sólida, defendiendo este peón E4 de una manera muy sólida con el peón en D3. Las negras jugaron D6, que también se considera completamente normal para ir desarrollando las piezas. C3, que pretende en un momento determinado montar un centro poderoso con la jugada D4. Y aquí Chigorin optó por la jugada G6, que es una jugada que todavía se juega actualmente, es una jugada que está también de moda en nuestros tiempos. Estamos hablando de una partida que tiene casi 130 años,
pues todavía este tipo de variantes se sigue jugando en la actualidad. Otra posibilidad, por supuesto, sería jugar alfil e7, seguido de enroque, alfil d7, etcétera, ¿no? Después de G6, Steinitz comenzó lo que se llama la maniobra española del caballo, que al quedarse privado de la casilla principal, que sería esta casilla de C3, la casilla de C3, que es esta, donde está el peón ahora, el caballo no puede ir a esa casilla, por lo tanto tiene que buscar otro circuito para colocarse en una buena posición, ¿no? Por lo tanto, el caballo se dirige vía casilla F1, aquí a G3 o a E3. Alfil G7, preparando el enroque y caballo F1. Por ejemplo, una partida muy famosa de la actualidad entre grandes jugadores, entre Caruana y Kramnik, continuó de esta manera, ¿no? Enroque, torre 1, protegiendo el peón de E4 para poder jugar D4 en algún momento, alfil D7, alfil A4, porque si no, mediante la maniobra caballo A5, los alfiles blancos van a tener que cambiarse obligatoriamente. Entonces alfil A4 para resguardar el alfil español, que siempre es muy importante en estas posiciones, y caballo H5. Evidentemente las negras manifiestan su intención de jugar con la jugada F5 y luego meter el caballo en F4 y empezar a crear problemas y amenazas en el flanco del rey. Las blancas continuaron caballo F1, protegiendo la casilla F4 con el alfil de C1, controlándolo con este alfil. Las negras hicieron rey H8, preparándose para F5 y apartando el rey de esta diagonal que podría ser peligrosa, esta diagonal sobre todo con el alfil. H3, evitando cualquier tipo de clavada con este movimiento, y ya las negras jugaron F5. Las blancas capturaron. Aquí es importante decir que capturar de pieza, tanto de alfil como de torre, tiene el inconveniente, por ejemplo, alfil por F5, tiene el inconveniente de que sigue la jugada G4, que gana una pieza, una de las dos, el caballo H5 o el alfil de F5, quedan atacadas. Por lo tanto, G por F5 y ahora la ruptura en el centro con la jugada D4. Hay que decir aquí que se podría intentar alfil por caballo, alfil por alfil y caballo por peón. Una combinación que después de capturar en E5 nos permitiría recuperar la pieza en H5. Sin embargo, después de la jugada dama por D3, esta posición es bastante buena para el negro, que tiene pareja de alfiles, juego libre para todas sus piezas, y también tiene las columnas D y también la columna G, que combinada con este alfil puede ser un motivo de ataque importante para el negro. Por lo tanto, esta combinación no ganaría ningún material y además posicionalmente sería desfavorable para las blancas. Por eso las negras responden, las blancas responden D4, golpeando en el centro, y ante la jugada E4, caballo G5, ahora las blancas atacan el caballo que está aquí indefenso, las negras vuelven con su caballo y después de D5, para reforzar el punto E6 para el caballo, como podemos ver aquí en un futuro, caballo E5, alfil por D7, dama por D7 y caballo D6. Sin embargo, esta posición prácticamente de forma más o menos forzada llevó a simplificaciones y llegando a una posición bastante igualada, ¿no? Caballo D3, atacando la torre blanca, y de las dos maneras se llega a una posición equilibrada. Por ejemplo, caballo por F8, torre por F8, torre E3, dama B5. Ahora va a caer el peón de D5
con un juego bastante bueno, porque el caballo de D3 es muy poderoso y las negras van a tener una compensación material razonable por la calidad, ¿no? Es decir, la diferencia entre una torre y una pieza menor. Pero también podríamos optar por esta línea, jugar torre E3 directo, y entonces vendría caballo por D5, caballo por F8, y más o menos todas las líneas llevan a una posición más o menos igualada. Caballo por E3 tocando la dama, esto obliga a jugar dama por D3, E por D3, caballo por D7. Ahora parece que las negras tienen una pieza de más, pero el caballo de D7 está atrapado y no hay manera de sacarlo por ninguna parte, entonces alfil E3, torre por torre D1, las blancas van a recuperar el peón torre por D3 y bueno, aunque la estructura de peones es algo mejor para las blancas, el final está bastante igualado. Así se jugó, como digo, en esta partida entre Caruana y Kramnik, que se jugó en el año 2016 en París. Pero bueno, volvamos otra vez a la partida de Steinitz, donde Steinitz jugó su maniobra favorita, caballo F1, como les decía, para reciclar este caballo a casillas mejores como G3 o E3. Chigorin enrocó y aquí Steinitz jugó esta jugada. Es interesante decir que aquí, por ejemplo, poner el alfil ya directamente en la gran diagonal no tiene demasiado sentido, porque después de caballo A5 las blancas no van a poder impedir de ninguna manera que su alfil español desaparezca, ¿no? Aquí, si el alfil se retira a estas casillas, sería capturado por el caballo, y si viene aquí para intentar reciclarse por esta vía, simplemente las negras van a jugar alfil D7 y no se ve manera de evitar el cambio de ese alfil, ¿no? Por ese motivo, Steinitz jugó una jugada profiláctica y bastante interesante, que es alfil A4, intentando preservar a toda costa, o bien en C2, o bien aquí, en C2 o en B3, su alfil español. Otra alternativa, después de enroque de las negras, sería dama E2, que intenta luego posteriormente desarrollar este alfil y enrocarse en el lado largo del tablero. Sin embargo, esta jugada no es tan buena porque permite alfil D7, por ejemplo, caballo G3 o alfil A4, y hay este golpe. Este golpe caballo D4 permite una simplificación que es bastante favorable para las negras, ¿no? Ahora las negras han conseguido sus dos alfiles, han simplificado un poco la posición y realmente las blancas no pueden tomar el peón de E5 porque se arriesgan a ser sometidas a un ataque muy peligroso con caballo D5. Ahora no podríamos comer aquí porque vendría alfil por, y no podríamos comer el alfil porque torre 8 ganaría la dama. Por lo tanto, este caballo D5 es realmente fuerte. Si nos retiramos aquí, las negras tienen una iniciativa muy poderosa con esta jugada que ataca el peón de D3 y prácticamente tenemos que enrocar y permitir que nos lo capturen, porque hacer D4 sería nefasto después de caballo C2, jaque, y perderíamos inmediatamente. Por lo tanto, después de enroque y dama por D3, las negras tienen una posición fantástica, sus alfiles son libres, tienen columnas en D y en E para sus torres, y la posición del blanco es bastante incómoda, ¿no? Sobre todo les va a costar mucho desarrollar el flanco de dama. Fíjense la labor que ejerce el alfil desde G7, ¿no? Esto sería desfavorable. Entonces, para evitar esta combinación simplificadora de forma favorable para el negro, las blancas se anticipan y juegan alfil A4, anticipándose a maniobras como alfil D7, que permitirían que el alfil pudiera retirarse. El negro jugó caballo D7, que es una jugada bastante razonable, intentando llevar el caballo a C5,
atacando el alfil y luego a E6 si fuera necesario, y dejando libre la jugada, el paso del peón F para romper en la casilla F5, ¿no? Había otras posibilidades también interesantes aquí, por ejemplo, la más interesante y que probablemente los jugadores de ajedrez modernos utilizarían sin dudar es la ruptura central de 5, que complica las cosas notablemente, ¿no? Por ejemplo, caballo G3, hay que pensar que liquidar peones en el centro con el rey en el medio a tiro de que cualquier pieza, la torre por ejemplo, se coloque en esta columna es bastante peligroso, por lo tanto a las blancas les conviene la jugada caballo G3 y ahora D por E4, caballo por E4, caballo por, peón por, dama por, alfil por. La posición se ha simplificado mucho y parece que la situación de las negras es perfectamente razonable, tienen una buena posición y, y pueden mirar el futuro con optimismo. Esto, sin embargo, probablemente no le convencía demasiado ni a Steinitz ni a Chigorin. Chigorin porque era un jugador agresivo, que le gustaba el ataque, y este tipo de posiciones tan simplificadas probablemente no le entusiasmaban, ¿no? Por ese motivo, él escogió la jugada caballo D7 manteniendo todas las piezas en el tablero. Steinitz jugó caballo E3, una jugada interesante, poniendo el caballo en vez de en G3, en E3, pero manteniendo control en el centro y en el flanco de rey. Esto, sin embargo, tiene el inconveniente de que obstaculiza la salida del alfil. Aquí, por ejemplo, hubiera sido interesante, en el sentido moderno del juego, haber hecho alfil G5, primero atacando la dama, y ahora, si si las negras hubieran jugado F6, hubiéramos tenido un tiempo para jugar alfil B3, rey H8 y luego poner el alfil en H4. Y también si dama E8, que es la otra posibilidad, dama E8 alejando la dama del ataque del alfil y en un futuro más o menos lejano la dama podría pasar al flanco de rey por esta vía. Bueno, pues entonces caballo E3, H6 y alfil H4. Esta es una posición bastante interesante, también armónica. Las blancas todavía no han decidido, podrían enrocarse largo o corto también, y en mi opinión esta posición parece mucho más agradable de jugar para las blancas, pero es todavía bastante compleja. En lugar de eso, Steinitz optó directamente por la jugada caballo E3. Su oponente siguió con su plan, caballo C5, atacando el alfil, alfil C2 y caballo E6. Esta jugada controla con 3 piezas al alfil de G7 y los 2 caballos cualquier ruptura en el centro y se prepara para romper finalmente con la jugada F5. Steinitz, que conocía muy bien a su rival, optó, bueno, por supuesto, podríamos optar por una jugada normal como esta y después de F5 con un juego extremadamente complejo. Podríamos cambiar aquí y situar el caballo en el centro y después torre 1 o llevar el alfil a B3. Bueno, juego muy complejo, pero la sensación que da es que las negras están razonablemente bien. Pero Steinitz utilizó esta jugada, H4, una jugada de ataque que pretende abrir la columna H con H5 y H por G6. Y esta jugada demuestra lo bien que conocía Steinitz el perfil psicológico y de jugador que tenía Chigorin, ¿no? Chigorin era básicamente, como les decía, un jugador de ataque, jugador muy agresivo, y a los jugadores de ataque no les gusta nada defenderse. Su fuerza no es la misma en la defensa que en el ataque. H4 plantea problemas defensivos a Chigorin, y a partir de aquí el juego de Chigorin se vuelve menos exacto, ¿no? Y Steinitz acaba imponiendo su estrategia. La partida continuó con caballo E7, que es una jugada dudosa. Es una jugada dudosa. Quiere controlar la casilla D5 y mantener las posibilidades de romper con D5 o con F5, pero no era necesaria, ¿no? Probablemente hay varias opciones. Los comentaristas de la época citaban varias posibilidades. Por ejemplo, la jugada F5, ante la que seguiría E por F5, G por F5 y caballo D5.
caballo E7 para intentar eliminar esa pieza que está ahí, caballo por, dama por, caballo G5, intentando también que la dama pueda llegar a H5, el alfil a B3, y después de H6 la posición es más o menos equilibrada dentro del lío que hay aquí, que es importante. Todavía, por ejemplo, las blancas podrían a lo mejor intentar algo así, y si peón por peón, con la intención de abrir la columna y sobre todo si las negras permiten que el peón llegue a G6, los problemas de mate podrían estar muy cerca para las blancas. Pero dama H5 no amenaza nada en este momento y las negras pueden completar su desarrollo con alfil D7, alfil E8 atacando a la dama y se defienden, ¿no? Por lo tanto, F5 hubiera sido una jugada más interesante que la realizada por Chigorin en el tablero. Otra interesante jugada es la radical H5, impidiendo el avance del peón, y aquí las blancas tendrían que cambiar de estrategia porque parece difícil abrir el flanco de rey, incluso con la jugada G4, que es muy sospechosa porque, bueno, simplemente vendría caballo F4, las piezas negras están muy bien, el alfil juega y las posibilidades de ataque de las blancas se desvanecen, ¿no? Entonces parece que aquí las blancas tendrían que cambiar de sector y comenzar a ganar espacio en el flanco de dama con A4 y llegar a una posición como esta, que es extremadamente complicada, pero aquí tenemos el problema del peón H5, que habría que defenderlo con dama E8, y aquí las blancas pueden optar por el enroque corto, con una posición probablemente algo mejor, ¿no? Tienen varios planes, pueden jugar la torre a E1, preparar D4 en algún momento, llevar el alfil a esta diagonal. O sea, las blancas tienen un poco de ventaja, su posición es más espaciosa y sus piezas gozan de una mayor armonía, ¿no? Pero como digo, Chigorin reaccionó ya rápidamente a la jugada H4 de una forma no demasiado acertada. Jugó caballo H7, Steinitz continuó con H5 para abrir la columna y reaccionó en el centro. Ya saben aquel viejo axioma, que probablemente también lo inventó Steinitz, de que contra un ataque en el flanco se reacciona con un contraataque en el centro. Sin embargo, aquí las negras no llegan a tiempo para crear suficientes contraamenazas contra el ataque que se cierne ya contra ellas en el flanco del rey. Steinitz comió y aquí Chigorin optó por comer de peón F, abriendo también la columna a su torre. En su momento, en los comentarios de la época, se consideró que F por G6, es decir, la captura con este peón, fue el error decisivo. En realidad no hay una gran diferencia entre capturar con F por G6 o con H por G6. La posición es mejor para las blancas y no varía especialmente de una u otra captura. En sus comentarios a la partida, Chigorin daba esta variante, E por D5, comentaba como mejor Chigorin, caballo por, dama por, alfil H6, alfil por H6, torre por H6, dama D2, perdón, rey G7 atacando la torre, dama D2, defendiéndola y preparándose para enrocar largo, pero caballo F4 obstruye la defensa de la torre, prácticamente no tenemos otra que esta, y caballo por G2, torre por G2, dama por F3. Las negras están muy ventajosas, ya pueden además ocupar ellas también la columna de torre, pero claro, este es un análisis muy poco preciso por parte de Chigorin, porque el juego del blanco se puede mejorar en varias oportunidades. Por ejemplo, aquí la jugada más fuerte no es cambiar en D5, sino dama E2, que es una jugada que se prepara para alfil D2 y enroque largo, ahora que ya la columna de torre está abierta, y las blancas con paciencia van desarrollando su ataque. Por ejemplo, si caballo F4, la dama se retira a F1, dama D6 para ir sacando también las piezas del negro, G3, expulsando de nuevo caballo H5 para que el caballo haga de tapón en la columna de torre
y disminuya las posibilidades de ataque del blanco. Y bueno, alfil D2, alfil E6, caballo G5, importante porque esto nos permitirá en un momento determinado eliminar el alfil de E6, conseguir la pareja de alfiles y hacer que este alfil se vuelva más importante. Entonces A5, intentando molestar, porque las negras ven que el blanco va a enrocarse en el flanco de dama, pero las blancas, sin alterarse, tienen control central y pueden jugar dama E2, torre D8, A4, impidiendo cualquier tipo de avance de ese peón. Y ahora, por ejemplo, pongamos dama B6, atacando el peón de B2. Las blancas simplemente pueden capturar aquí, caballo C4, dama C6, enroque largo, y tienen una posición muy buena. Están amenazando comerse el peón D5 y tienen muy buenas posibilidades de ataque, también a través de caballo por E6. Tienen una posición bastante ventajosa en este momento, ¿no? Por lo tanto, H por G6 tampoco resolvía los problemas del negro. Volvemos a F por G6. Aquí Steinitz jugó E por D5, abriendo la diagonal para su alfil. Dama C6, dama E2, preparándose ya para sacar el alfil a E3 o a D2 y enrocarse largo. En este momento la posición blanca es bastante mejor, pero como se pueden dar cuenta, el tipo de ventaja que tienen las blancas es bastante similar en cualquier caso si hubieran tomado las negras con el peón H o el peón F. Aquí, perdón, las negras completan el desarrollo sacando el alfil a D7, alfil E3, las blancas no se precipitan, rey H8, porque es muy molesto estar todo el rato clavado con este alfil aquí y es comprensible que las negras quieran evitar esta clavada tan desagradable. Aquí, por ejemplo, si las blancas optaran por una jugada precipitada, como por ejemplo alfil por E6, caballo G5, para atacar el punto H7, las negras tendrían la defensa alfil G8 y su posición se sostiene. Por lo tanto, después de rey H8, Steinitz jugó enroque largo y se ve claramente que la estrategia del blanco ha triunfado totalmente. Han conseguido todos sus propósitos. Ahora tienen muchos planes aquí, ¿no? Pero podrían, por ejemplo, doblarse mediante torre H4 y luego la otra torre H1. Tienen diversas iniciativas para continuar el ataque. Chigorin trajo la última pieza que tenía alejada del centro y el flanco de rey al juego, y aquí Steinitz se equivocó, digamos, porque aquí tenía una jugada Steinitz muy buena, que era dama C2, una jugada no fácil de ver, pero que mira con rayos X el peón de G6 que está clavado. Su defensor, el peón de H7, está clavado por la torre de H1. Aquí podría continuarse caballo F4, caballo G5, H6 y aquí F3 defendiendo el peón de G2, caballo D5, alfil F2, A5, A4. Las blancas tienen además una enorme ventaja posicional, no tienen por qué intentar un ataque directo, sino que tienen la casilla E4 para las piezas, pueden doblar las torres en la columna H, tienen una gran ventaja posicional y el juego del negro se hace cada vez más difícil. Por supuesto, también podrían intentar algo así, ¿no? Torre H4. Y si caballo F4, pues, pero dama F1. Pero esto permite que caballo por G2, dama por G2, dama por F3 o torre por F3, mejor dama por F3, y las negras más o menos medio se defienden, ¿no? Existe este sacrificio de torre por H7, rey por H7, torre H1, alfil aquí y ahora alfil aquí. Y ahora en este momento esta combinación falla porque dama por, y al dar la descubierta, que sería mate, porque los dos alfiles controlan todas las casillas, la dama toma la torre,
y las negras y las blancas pierden, ¿no? Por lo tanto, esta combinación no serviría y no es lo mismo tomar con la torre aquí, torre por H, rey G7. No, perdón, esta combinación es ganadora porque aquí hay mate con dama por G6. No, aquí algo falla porque caballo por G2, dama por G2, dama por F3, torre por H7, creo que es ganadora, ¿no? Rey por H7, torre H1. Y esta jugada y mate, ¿no? Por lo tanto, el error está probablemente en que a dama F1, caballo por G2, dama por G2, no sé qué pasa con torre por F3, si funciona el mismo tipo de combinación, quizá no, porque ahora a torre por H7, rey por H7, torre H1, alfil H6. Ahora si torre por H6, rey G7, este punto está defendido por la dama. Y alfil por H6, que es la otra opción, todavía las blancas siguen teniendo un ataque fortísimo, ¿no? Bueno, quizá exista esta posibilidad. Porque ahora, claro, si dama por dama, peón por dama y cubrimos la columna torre, pero todavía veo esta posibilidad, torre por H3, dando la dama, que vuelve a fallar por lo que vimos anteriormente. Alfil H6 no sirve porque nos comen la jugada que daría mate. Por lo tanto, esta posición no está clara con la jugada torre H4 y por eso la jugada dama C2, aquí, quizá fuera la más prudente, eliminando amenazas como caballo F4, mirando con rayos X al peón de G6 y preparándonos para torre H4, seguido de torre H1, doblando en la columna H con un ataque terrible. Este inicio optó por dama F1, que es una jugada demasiado lenta, que no es necesaria, y su rival intentó A5. Aquí otro tipo de jugadas, probablemente la más fuerte y la mejor hubiera sido H5, protegiendo el rey a toda costa, y después de caballo H4 existe este golpe, caballo D4, aprovechándose que el peón C está clavado por la dama y así la dama defiende este punto, ¿no? Este salto de caballo amenaza también el alfil de B3 y la posición se complica, ¿no? Porque la retirada dama F1 ha sido demasiado lenta. En lugar de eso, Chigorin reaccionó con A5, que es una jugada que pretende crear alguna amenaza en ese flanco, pero ya no hay tiempo para más. Le jugaron D4, que es una jugada muy fuerte, que amenaza además también D5, poniendo una horquilla a la dama y al caballo. El negro respondió E por D4, caballo por D4, hicieron alfil por D4, una jugada muy difícil de hacer, desprendiéndose de ese alfil que defiende, y Steiny jugó torre por D4 muy buena, que pretende pasar la torre a la casilla H4 y aprovecha que no se puede comer caballo por D4 porque alfil por D4 es absolutamente terrorífica, con los dos alfiles, digamos, asaeteando a las negras en la diagonal. Prácticamente la única jugada posible sería esta. Y bueno, aquí hay un montón de posibilidades para las blancas. Quizá esta, por ejemplo, se me ocurre esta como una de las más rápidas. Esta amenaza comer la dama y luego comer la torre entera. No se puede cambiar primero porque entonces vendría alfil por jaque, rey, alfil por y las blancas han ganado una pieza. Y tampoco se puede uno salir de la clavada con rey G7 porque recibirían dama F7 jaque seguido de mate porque la torre no se puede mover, está clavada
y después de rey h8 habría mate con dama h7, por ejemplo. Por supuesto, después de torre por d4, caballo por d4, hizo Chigorin. Y aquí, bueno, alfil por d4, torre f6, dama c4, que es la variante que yo les daba, es ganadora. Pero parece que torre por h7 es todavía más contundente. Rey por h7, dama h1 jaque, rey g7, alfil h6 jaque, rey f6 única, dama h4 jaque, el rey emprende un viaje del que ya no hay retorno, rey e5 y dama por d4 jaque, y ya es mate porque la única casilla disponible ahora mismo para el rey es rey f5 y es mate con la jugada g4 o con la jugada dama f4, que también sería mate. Bueno, un ataque brillantísimo de Steinitz, que comprendió muy bien que su rival no tenía la misma fuerza defendiéndose que atacando, y como ven, los viejos campeones del pasado también sabían lo que hacían, ¿no? Y tenían un talento extraordinario. Bueno, esta ha sido, digamos, la primera entrega de esta serie de vídeos que les van a mostrar un poco de la biografía y la obra de los grandes campeones de ajedrez de la historia. Y ahora, para terminar, si les parece, y para que, si se quieren entretener hasta la próxima sesión, donde aparecerá una nueva partida, en este caso comentada por Jaime Santos, que creo que será el próximo jueves, les invito a resolver un problema de ajedrez que tenemos aquí. Vamos a ver este problema de ajedrez. En esta posición juegan las blancas. Pueden ustedes parar el vídeo cuando lo reproduzcan y estudiar la posición aquí. Como pueden ver, parece que no pasa absolutamente nada, juegan las blancas, pero la posición es más o menos normal. Sin embargo, las blancas juegan y ganan inmediatamente aquí. Vamos a ver si son ustedes, si le encuentran la solución. No es demasiado difícil, pero normalmente en una partida podría pasarse por alto pensando que, bueno, en esta posición no ocurre nada especial, ¿no? Como les digo, las soluciones a este problema nos las pueden mandar a esta dirección que veían antes en la partida que les comentaba, que yo creo que se ve aquí arriba. Vamos a llevar la pantalla hacia arriba. Una dirección de correo electrónico que aparece por aquí arriba, que es ajedrez en León Noticias, León y Noticias con una N cada uno, ajedrez en leonnoticias@gmail.com. Ahí nos pueden mandar ustedes las soluciones al problema y también, bueno, pues cualquier petición, consulta, comentario, opinión, en fin, lo que a ustedes les parezca, y estaremos encantados de responderle. Ha sido un placer poder estar con ustedes en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, y por lo menos intentar hacerles pasar un rato agradable viendo ajedrez de los grandes jugadores. Sin más, me despido y nos veremos en la próxima entrega. Hasta la próxima.